Hola, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar un grupo dentro del menú Edit Mesh que se denomina Face. Este grupo lo que concentra son comandos focalizados hacia las caras para con nuestros modelos, para poder trabajar con ellas. Estoy hablando concretamente de todas estas opciones que tenemos aquí. Aunque parecen muchas, las vamos a ver enseguida, igual que vimos en el vídeo anterior, la parte de Edge, ¿vale? Pues en esta vamos a ver esta parte y no nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a empezar con la primera de las opciones, Assign Invisible Faces. Maya tiene la peculiaridad de poder especificar que determinadas caras no sean renderizadas. Eso no significa que la cara la eliminemos de nuestro modelo, simplemente que la ocultamos al render. Pero la cara físicamente sigue estando ahí y digamos que intervienen las afecciones que pueda tener nuestro modelo para con diferentes modificadores que apliquemos a él. Por ejemplo, un modificador de subdivisión o realizar una subdivisión en nuestro modelo. Si tenemos esta cara oculta, el cálculo lo va a hacer considerando la existencia de esa cara. No es lo mismo que si tomamos en una figura y eliminamos la cara. Si la eliminamos a la hora de realizar esa subdivisión, evidentemente toda esa sección, al no existir la cara, la recalcula como entiende que tiene que hacer. Para ver un ejemplo práctico de esto, lo que voy a hacer es tomar un cubo, vamos a crear un cubo aquí, ¿vale? Y le vamos a dar unas medidas por tenerlo cuadrado. Vamos. 4 por 4 por 4 y le vamos a dar 3 divisiones en cada uno de sus lados, ¿vale? Bien, este cubo lo que voy a hacer es copiarlo, ¿vale? Lo vamos a tener aquí, para tener dos objetos, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es, en este cubo de aquí, vamos a utilizar las caras, vamos a eliminar este componente, ¿vale? Y en este cubo de aquí vamos a hacer un ejercicio parecido, pero en lugar de eliminarla, lo que vamos a hacer es marcar esa cara como una cara oculta. Es un atributo del objeto. Digamos que de esta manera lo que vamos a conseguir es marcar la cara para que Maya identifique que esa cara no la tiene que interpretar en el render, ¿vale? Entonces tomamos esa cara, venimos a Edit Mesh y aquí en Assign Invisible Faces vamos a entrar a analizar lo que son las opciones que tenemos, ¿vale? Como veis aquí, simplemente, vamos a ver esto así, que no moleste, tenemos dos opciones. O bien desasignar la cara, voy a resetear esto porque por defecto está en Assign, ¿vale? Desasignar la cara de ese grupo de caras invisibles, ¿vale? O asignar la cara a ese grupo de caras invisibles. De tal manera que cuando vaya a renderizar, el render va a analizar si la cara pertenece al grupo en el que no tiene que considerarla o si pertenece al grupo en el que la tiene que considerar. Por defecto, todas son un assign, ¿vale? O no tienen un valor en este atributo. Aquí vamos a decir que la asigne, ¿vale? Vamos a apply y ya la tendríamos asignada. Aparentemente no ha ocurrido nada. Esto solo vamos a poder apreciarlo si lanzamos un render. Si lanzo un render, ahí estáis viendo que en ambos cubos la cara no está oculta, ¿vale? Es decir, aunque físicamente la cara existe, en nuestro render la ha ocultado, ¿de acuerdo? Bien. Si aquí aplicamos un smooth, ¿dónde estás? Aquí en mesh. Y aquí aplicamos un smooth, aunque físicamente parecen ser la misma forma, ¿vale? Le vamos a añadir un nivel de subdivisión más y a este también, ¿vale? A la hora de renderizar esto, fijaros que aquí me circulariza, digamos que aplica el algoritmo que tiene que aplicar a una zona donde no existe ninguna cara y circulariza el hueco, ¿vale? Lo suaviza. Y sin embargo, en el otro ejemplo no lo hace. ¿Por qué?
porque está entendiendo que la cara existe, está aplicando el algoritmo y al no existir hueco, pues actúa como tiene que actuar. Esto al encontrarse en una superficie completamente plana, pues permanece plano y permanece el hueco completamente oculto, ¿vale? ¿Qué funcionalidades podremos sacar de este tipo de herramienta? Bueno, pues a lo mejor lo que nos interesa precisamente es realizar un renderizado en el que en nuestro modelo aparezcan ciertas oquedades, pero queremos que el modelo se comporte como deba según los modificadores que le aplicamos, ¿vale? Esta es una de las posibilidades que tenemos con esta herramienta. Vista esta, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto, una nueva escena, y la siguiente herramienta que vamos a analizar es Duplicate. Duplicate lo que nos va a permitir es tomar componentes, caras en este caso, de nuestro modelo y realizar un duplicado de las mismas, ya sea en el mismo tipo de objeto o bien en un objeto aparte. Y eso lo especificaremos a través de las opciones que nos da esta herramienta. Para poder ver un ejemplo, vuelvo a crear nuevamente un cubo y nuevamente le voy a dar unas medidas por tenerlo cuadrado más que nada, ¿vale? Bien, ahora entramos a nivel de caras y yo voy a tomar, por ejemplo, estas tres caras de aquí, ¿vale? Entonces, yo puedo seleccionar uno o varios componentes. Pueden ser consecutivos o no, no necesariamente, ¿vale? Lo importante es que sean componentes que lo que vamos a hacer con ellos es un duplicado para trabajar con ellos, ¿vale? Venimos a nuestra herramienta. Vamos a ir a la opción de, o sea, a ver las opciones de Duplicate, ¿vale? Y como estáis viendo aquí, solo tenemos dos opciones. La primera, Separate Duplicate Faces. Esto lo que va a hacer es separarlas del conjunto, conformando un nuevo tipo de objeto. Y va a ser diferente al objeto principal. Si esta opción no está marcada, generaremos el duplicado, pero será un shell dentro de nuestro tipo de objeto. Recordar que en Maya los shells son las agrupaciones poligonales independientes dentro del mismo tipo de objeto. Entonces, dependiendo de la opción que marquemos aquí, en esto, pues vamos a generar un objeto nuevo o simplemente vamos a crear polígonos dentro de nuestro objeto. La siguiente opción es Offset. Offset lo que nos va a permitir es que el conjunto de caras que estamos separando tengan un desplazamiento, un desfase, ¿vale? Sean o más pequeñas o más grandes en función al valor que introduzcamos aquí, ¿vale? Si yo le indico aquí que no me lo separe y que genere un duplicado, automáticamente, bueno, independientemente de que me lo separe o no, me va a aparecer este manipulador, ¿de acuerdo? Pero también nos aparece esta ventanita que nos va a permitir trabajar los parámetros que estábamos introduciendo anteriormente. Tenemos aquí el offset, ¿vale? Hay un parámetro de traslación local, ¿vale? En el eje Z, y hay otra opción que nos va a permitir mantener las caras juntas o no. ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a que trate a todas las caras por igual si yo hago el offset y las hago más pequeñas, es decir, que como un conjunto más bien, no por igual, como un conjunto, y entonces me va a achicar toda la selección de caras. Y si lo tengo en off, lo que va a hacer es tratar cada cara de forma independiente y realizar ese offset de forma independiente, haciendo las caras, cada una de ellas, más pequeñitas o más grandes según elijamos, ¿vale? Entonces, primero, puedo trasladar aquí. Si hago el offset, puedo hacer que sean más pequeñas o más grandes. Aquí lo está haciendo en conjunto, todas las caras juntas, ¿vale? Pero si yo le digo que no mantenga las caras unidas, fijaros aquí se están solapando las caras, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, se están solapando. Si yo hago el offset más pequeñito, más grande, perdón, fijaros que me las trata de forma independiente, ¿vale? Y de esta manera tenemos este conjunto de caras dentro del mismo tipo de objeto, porque así lo hemos elegido en las opciones, pero, y bueno, aquí en el outliner estáis viendo que solo existe pcube, ¿vale? Como objeto. Vamos a deshacer un momento, ¿vale? Y lo que vamos a hacer con esto es el mismo ejercicio de hace un momento, pero
marcando esta opción. Y le vamos a dar a duplicar. Fijaros qué ha ocurrido aquí. Ya me ha generado un grupo. Ya tengo dos grupos poligonales diferentes, dos objetos distintos, ¿vale? Sigo teniendo las mismas opciones y siguen funcionando exactamente igual. Yo puedo aquí hacer el mismo ejercicio que estaba haciendo antes. La diferencia estriba simplemente en que son un objeto independiente. Si yo vengo en este manipulador, que no os lo he explicado, podemos también, aparte de mover, escalar. Y en este marcador que tenemos aquí, esto ya lo hemos visto en otro caso anterior, en otro vídeo anterior, podemos seleccionar si queremos trabajar con las coordenadas locales o globales, ¿de acuerdo? Bien, la diferencia estriba, os comentaba simplemente que son objetos diferentes. Si yo hago una selección por objeto, fijaros que aquí me selecciona este, pero estas caras no. Y si yo selecciono aquí, me selecciona estas caras, pero el otro no. Son objetos independientes, ¿de acuerdo? Y con esto hemos visto esta herramienta. La siguiente herramienta que tenemos que ver es Extract, que es esta de aquí, y el comportamiento es parecido. En esta ocasión, en lugar de generar un duplicado de las caras, lo que va a hacer es separarlas de nuestra geometría, ¿vale? También podremos jugar con que esa extracción sea para un objeto completamente nuevo o bien que conformen un shell dentro de nuestro tipo de objeto. Insisto, no genera el duplicado, toma esas caras y las separa del conjunto, ¿de acuerdo? Vamos a venir aquí y vamos a hacer, voy a quitar esto y nos vamos a quedar con este objeto. Y en este objeto vamos a trabajar a nivel de caras, vuelvo a seleccionar estas tres caras que teníamos aquí, pero en esta ocasión vamos a ejecutar la opción de extracción, ¿vale? Voy a ver las propiedades, que son estas, donde tenemos la misma confección que teníamos para duplicate, ¿vale? La opción de separar las caras extraídas en un objeto independiente y un desfase que nos va a permitir jugar con el tamaño de estas caras cuando las extraigamos, ¿vale? Si yo le doy a extract, fijaros que aquí me ha generado dos objetos, ¿vale? El objeto principal y el que contiene las caras que acabamos de extraer, y vuelve a aparecer esta misma ventana que tiene la misma funcionalidad que estábamos viendo antes. Fijaros que en esta ocasión las caras han sido separadas del conjunto de malla. Ahí queda una oquedad, lógicamente. Y aquí, si le decimos que no trate las caras por igual, pues va a realizar el offset de forma independiente con ellas, ¿vale? Si le decimos que las contemple por igual, pues las va a hacer más pequeñas o más grandes en conjunto, ¿de acuerdo? Voy a deshacer y para que veáis, la otra posibilidad es que esto no esté marcado. Vamos a extraer y ahora fijaros que ya no existe un segundo objeto, es todo el mismo objeto, lo único que son shells independientes, ¿de acuerdo? La siguiente herramienta que tenemos para analizar es Poke. Poke, esta herramienta lo que va a generar es un vértice en el centro del polígono y va a unir todos los vértices perimetrales de ese polígono con este, de tal manera que va a dividir nuestra cara en tantas caras como sea posible. En el caso de un quad, pues nos va a dividir en 4 triángulos, pero si tuviéramos un n-gon, pues los dividiría en más polígonos diferentes. Obviamente un tree va a generar el vértice en el centro, va a generar 3 polígonos, 3 triángulos nuevos, ¿vale? Bien, he deshecho todo lo que llevábamos hecho anteriormente para trabajar con la nueva herramienta. Voy a tomar una cara, por ejemplo, puedo hacerlo con varias igualmente, y si yo selecciono aquí la opción de Poke y vemos sus opciones, aquí en Vertex Offset tenemos la posibilidad de indicar para cada uno de los ejes X y Z la posición de ese vértice con respecto a su punto de creación. El vértice siempre se va a crear en el centro de la cara, pero ese offset va a conseguir que ese vértice se desplace hacia adentro o hacia afuera o en alguna posición dentro de lo que es la cara local, ¿vale? Aquí podemos especificar el espacio de coordenadas en el que se van a tener en consideración estas medidas, y ese espacio puede ser el espacio global donde va a ignorar el escalado de
de los objetos o bien a escala local, ¿de acuerdo? Si hago un POC Faces aquí, fijaros que en esta ocasión me ha generado 4 triángulos, ¿vale? Ha generado ese vértice en el centro, los ha unido con los vértices del perímetro exterior y ha generado 4 triángulos, ¿vale? Y yo aquí puedo tirar de ese vértice que estoy creando, ¿vale? Para realizar ese offset, ese desplazamiento. Este icono que tenemos aquí es el que nos va a permitir seleccionar entre el espacio de coordenadas global o local. Y de esta manera funcionaría esta herramienta. ¿Para qué es útil? Bueno, pues nos puede servir para realizar determinadas fluctuaciones en la superficie de una geometría. Nos puede interesar realizar algunas alteraciones con oquedades o con hendiduras o con baches, ¿vale? De esta manera y bueno, es una posibilidad de hacer algo con esto, ¿de acuerdo? Tiene bastante potencial, se pueden hacer bastantes cosas, ¿vale? Vamos a deshacer y vamos a ver la siguiente herramienta, que ya estamos concluyendo. La siguiente herramienta es Wedge, ¿vale? Esta herramienta lo que nos va a permitir es generar, Wedge se traduce como cuña, ¿vale? Y nos va a permitir generar una extrusión de caras en base a una torsión, a una curvatura sobre una determinada arista o el promedio de varias aristas seleccionadas. Para que funcione esta herramienta, yo puedo seleccionar 3 caras, pero tengo la necesidad de seleccionar al menos una arista para indicar cuál va a ser el punto de, digamos, de horquilla para hacer esa extrusión, ¿vale? Entonces, para hacer eso, tendremos que seleccionar la opción aquí, Multi, y yo podré seleccionar, con la tecla mayúsculas presionada, al menos una arista de las que tengo aquí, de tal manera de que esa va a ser el punto, digamos, sobre el que va a girar toda la geometría, ¿vale? Estoy seleccionando 3 caras, estoy seleccionando esa arista y vamos a llamar a la herramienta. Vamos a ver las opciones que tenemos aquí. Dentro de las opciones, la primera es especificar el ángulo que va a marcar el arco de apertura de extrusión que vamos a realizar. En este caso son 90 grados. Esto significa que va a tomar, si esta es la arista sobre la que va a realizar la extrusión, va a tomar nuestras caras, va a extruirlas de esta manera como si estuviéramos abriendo una puerta y entre medias va a generar geometría adicional. Esa geometría adicional va a tener tantas divisiones como nosotros especifiquemos aquí, ¿vale? En este caso 4 divisiones. Eso significa que entre esta parte de la cara y esta parte de la cara va a generar 4 caras nuevas, ¿vale? Si le damos aquí a Wedge Faces, fijaros lo que ha hecho, ¿vale? Ha tomado esas caras, las ha extruido tomando esa arista como punto de acción, por decirlo de alguna manera, donde genera la extrusión, ha generado 4 divisiones y nos ha generado esta figura que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Bien, podemos seleccionar varias caras, y perdón, varias aristas, y eso va a hacer que Maya calcule un promedio de torsión o de punto de curvatura para la selección que tengamos hecha y sobre eso va a hacer el ejercicio. Es decir, si yo tomo por ejemplo esta cara de aquí y selecciono además esta arista y esta arista, va a promediar la posición de estas aristas y va a generar la extrusión desde este vértice que tengo aquí, abriendo el número de grados que le especifiquemos. Si yo le digo aquí ahora que haga un fetch, fijaros cómo ha realizado esa extrusión, ¿vale? Claro, esto genera aquí una cara no coplanaria, esto nos va a dar un problema, evidentemente, si queremos trabajar con ello, pero bueno, sirve el ejemplo para entender cómo actúa esta herramienta. Con esto hemos visto todas las herramientas del grupo Face. Si tenéis alguna duda sobre esto, ya sabéis que me podéis dejar un comentario y que voy a tratar de daros respuesta lo antes posible. Que si queréis hablar sobre estas cosas y sobre muchas más, os invito a venir a mi comunidad de Discord. Recordad que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace para poder ir a la comunidad. Si te ha gustado el vídeo y te ha gustado la forma que tengo de explicar las cosas, dame un like, por favor, que me viene de fábula. Y si no estás suscrito,
suscríbete, por favor. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.